no tiene guardado en la cabeza que la opinión de los demás es la opción 2. Tu valor depende de ti, no de otros. La comparación pierde el poder al celebrar esos pequeños avances en tu carrera. ¿Alguna vez te has sentido como si fueras insuficiente, como si tu vida tuviera que ser perfecta y aparte tener todo bajo control, pero en el fondo sabes que no es así? Bueno, no te preocupes porque en este vídeo, en este primer vídeo de Perfectamente Imperfecto, en este primer episodio de este podcast Perfectamente Imperfecto, vamos a resolver unas cuantas dudas y aparte te voy a ayudar a que construyas tu camino de crecimiento personal y aparte ayudarte a sacar esa mejor versión tuya. Así que sin más preámbulos, empecemos. Perfectamente Imperfecto, un podcast producido por Iván. Te quiero contar un poco cómo va a ser la dinámica. Yo tengo un Instagram en donde hay un día en concreto de la semana que subo una historia hablando sobre el nuevo episodio y concretamente lo que hago es hablar sobre qué preguntas queréis que resuelva dentro del episodio. Así que si no me sigues, te recomiendo que me sigas, que me sigas por aquí. Y ahí te pongo que me llamo Iván Peralta.oficial, ese es mi usuario. Y aparte te pido por favor que te suscribas porque ahí comparto muchísimo más que solo historias para responderte aquí en este episodio. Bueno, en estos episodios de Perfectamente Imperfecto. Bueno, ahora ya, sin más preámbulos, vamos a empezar con la primera pregunta, que es ¿por qué me importa tanto lo que piensan los demás? Bueno, antes que nada te quería decir que es normal. Es normal, el ser humano está diseñado para... tenemos que tener en cuenta y vamos a trasladarnos al pasado. Somos de la prehistoria, por así decirlo. Nuestro cerebro todavía no ha avanzado lo suficiente como para que no dependa de personas. Y el ser humano se ha criado en colonias. Y depende de esas colonias para ser aceptado o es excluido o todas esas cosas que pasaban en el pasado. Y como tu cerebro no está actualizado todavía sigue dependiendo de esa aceptación. Y todavía no es consciente de que tú eres responsable de tu propia vida. Que puedes tener una opinión extra de esto lo estás haciendo bien, esto lo estás haciendo, eso lo puedes mejorar, todo ese tipo de cosas. Pero no tiene guardado en la cabeza que la opinión de los demás es la opción 2. La primera opinión es la tuya y la segunda es la de lo externo. ¿Por qué te digo esto? Vas a tener a veces, o si no lo tienes ahora, es un entorno un entorno tóxico. ¿A qué me refiero tóxico? Pues aquellas personas que te envidian o que te hablan mal. Espero que no te pase nunca, pero yo por ejemplo pasé por ahí y la mayor parte de las personas hemos pasado por ahí donde habían amistades falsas que no nos ayudaban. Y yo considero que si puedes salir de ahí lo más antes posible, sal. Hay más de 8 billones de personas en el mundo. ¿Tú crees que no vas a encontrar unas amistades que de verdad te apoyen, que de verdad confíen en ti y que de verdad te den ese impulso para conseguir tus metas y tus propósitos? Porque esas amistades lo que hacen es hundirte. Y al hundirte, pues no conseguir esos objetivos, primeramente por falta de autoestima, porque esas amistades lo que hacen es bajar esa autoestima porque no quieren verte feliz, simplemente quieren tener más brillo que tú. Y te lo tengo que decir así porque es cierto, ¿vale? Y más vale que te lo diga yo antes que te choques y te pegues un pedazo de golpe en la vida y te arrepientas, ¿no? Entonces, primeramente, cuando te surjan esas cosas, ese pensamiento de ¿qué van a pensar los demás de mí? Te pido por favor que respires y te hagas la pregunta de si lo que piensan los demás va a sumar o restar. Y a quién se lo estás preguntando. Porque antes de preguntarle a la persona o a las personas de tu entorno, o de tus amistades o lo que sea, vas a saber perfectamente cuál va a ser la respuesta. Y si no, pues bueno, cuando tú se lo preguntes, dices, ¿suma o resta? Si esta respuesta me suma, perfecto, me la traigo. Si esa respuesta resta, pues abajo del tren. Vamos a pensar que es una mochilita. Si esa respuesta suma, me la meto en la mochila. Si no, me la saco de la mochila. Ya está. Y hay una frase que te quiero decir que es que
Em, Tu valor no depende de los demás, depende de ti, ¿ok? Tu valor depende de ti, no de otros, ¿ok? ¿Cómo dejo de compararme con otros y sentirme menos? Otra cosa que es muy natural, compararse es natural, pero no útil, ¿vale? Compararse es natural, pero no útil. ¿Por qué? Porque te tienes que enfocar en tus progresos. Yo siempre lo pinto así, lo veo así. Cada persona tiene una carretera, donde es su camino. Si tú te focalizas en otra, te estás focalizando en los coches y, bueno, vamos a pensar, vamos a hacerlo más fácil. La carretera es la vida. Los coches son los obstáculos, las metas, los objetivos, lo que sea. Tú tienes tu propia carretera. Vas a tener tus propios obstáculos, vas a tener tus propios objetivos, tus propias metas. Focalízate en la tuya. Y no te focalices en los demás. Porque si tú te focalizas en los demás, no te estás focalizando en los objetivos tuyos. Y vas a depender al final de esa persona para conseguir tus objetivos. Pero ¿qué pasa? Que la historia de la otra persona no es la misma que la tuya. Y va a ser mucho más fácil. No, va a ser mucho más difícil. ¿Verdad? Entonces, a partir de ahora, focalízate en tu carretera, en tus obstáculos, en tus metas, en tus objetivos. ¿Ok? Que viene un obstáculo. Pues tú saltas ese obstáculo. ¿Que es demasiado grande? Oye, pues me voy a preparar, voy a aumentar mi autoestima, voy a hacer lo que sea para escalar eso y salir lo más antes posible. En torno a metas, pues tú te pones unos objetivos pequeños para conseguirlo, ¿ok? Pero no te tienes que comparar tanto, porque muchas veces hasta nos baja la autoestima porque no nos focalizamos en nosotros y llegamos al punto del colapso de no confío en mí y confío más en el entorno. Y ahí es cuando abandonas a tu niño interior, ¿vale? No quiero sonar típica terapia de tienes que sanar tu niño interior, no. Tienes una autoestima que le hace falta amor, le hace falta cuidado, le hace falta ese respeto que se merece. ¿Y cómo se tiene ese respeto? No focalizándote en la historia de los demás y tú focalizándote en la tuya. Te pones tus objetivos. No dependes de los objetivos de los demás, ni de la historia de los demás, ni si ellos van a estar disponibles para ayudarte, no. La gente que quiere acompañarte, que te acompañe. La gente que no, que se vaya. ¿Puede sonar duro? Sí. Pero si no suma, resta. ¿Ok? Y es que la comparación pierde el poder al celebrar esos pequeños avances en tu carrera. ¿Ok? ¿Cómo empiezo a quererme cuando nunca me enseñaron a hacerlo? Bueno, yo te diría que reconocer que es difícil es el primer paso. Porque si nunca lo has hecho va a ser salir de tu zona de confort. Ese quererte cuando nunca te han enseñado a hacerlo. Y hay que aprenderlo, y hay que practicarlo, y hay que formarlo como si fuera un hábito. ¿Vale? Y no es un hábito cualquiera, es un hábito que cuesta. Porque si no te han enseñado a quererte desde muy pequeño, desde adulto va a costar más. Entonces lo que tú te tienes que focalizar es hacer pequeños hábitos, ¿ok? Hacer pequeños gestos diarios, como por ejemplo el cuidado personal. Si a ti te gusta, por ejemplo, leer o salir a dar un paseo, sal y da un paseo. Tú eres la persona más importante de tu vida y tienes que darte cuenta de eso. Porque si nadie te cuida, si tú no te cuidas más bien, nadie lo va a hacer por ti. O sea, empieza contigo el día. Quizá a lo mejor es el café de la mañana, solo. Irte a una cafetería, ¿te gusta? Pues ve a una cafetería. Lee. Pues, si te gusta leer, lee. Si te gusta ver una peli con la mantita y tal, ponte a ver esa peli. Tú te lo mereces. Que yo creo que es una de las cosas que más nos falla.
creer que no somos merecedores de amor. Tú sí que mereces amor. Repito, eres la persona más importante de tu vida. Y de verdad, cuando tú vas haciendo esos pequeños gestos como el cuidado personal, esos, por ejemplo, tienes que cambiar también la hora en la que te hablas. ¿A qué me refiero? Cambiar palabras agresivas a palabras amables. No digas, es que soy tonto. Es que, de verdad, es que yo no sé hacer esto. No. Pon palabras constructivas. ¿A qué me refiero con palabras constructivas? Pues que sean palabras que te apoyen y que construyan esa confianza y que te muestres que te quieres. ¿No? Cambia de no puedo a estoy aprendiendo a hacerlo. Y cada error o cada tropiezo es una oportunidad para poderme levantar y seguir aprendiendo más. O soy tonto, no, estoy aprendiendo. O es que se me da mal, no, sigues aprendiendo, ¿ok? Y bueno, por ejemplo, un hábito mío es leer o servir, más bien, cuanto más sirvo, más me quiero, porque es como una muestra de amor hacia los demás y que es recíproco, porque yo comparto estas píldoras de poder que me han ayudado a cambiar mi vida, porque yo te quiero decir, yo he pasado por ansiedad generalizada, que es bastante difícil en los primeros meses, porque yo estuve meses. Y el último mes fue el más fuerte, que fue cuando empecé a ir a terapia, porque el último mes fue ansiedad generalizada, taquicardia, depresión y, bueno, lo de la depresión no se lo informé a mi familia. ¿Ok? Lo de la depresión no se lo conté a mi familia y yo estuve pues lidiando aquí, en esta misma habitación, ¿dónde lo veis? Pues sí, estuve pues con una depresión pequeña, pero pasé por esa depresión y en los siguientes 5 meses, bueno, más de 5 meses y medio, me he estado formando en programación neurolingüística, crecimiento personal, inteligencia emocional, desarrollo personal, en estos más de 5 años y medio. Y por eso no solo quiero decirte que es teoría lo que te estoy contando, es el cambio que he tenido yo con estas herramientas que he aprendido en estos últimos 5 años y medio. Tienes que ver esto como el quererte más, aprender a desarrollar este hábito como si fuera un gimnasio. Cuantas más repeticiones hagas en el gimnasio, más músculo creas, ¿vale? Y cada repetición lo hace más fuerte. Así que el amor propio, que además me lo he apuntado aquí en los apuntes, el amor propio se construye día a día. Y puedes empezar hoy. ¿Ok? La siguiente pregunta que yo considero súper fundamental y que la escucho más a menudo es ¿cómo puedo dejar de sabotarme y empezar a confiar en mi verdad? Yo creo que lo principal es reconocer cuando te estás saboteando. Por ejemplo, los pensamientos de no puedo, no soy suficiente, me va a salir mal. Ese tipo de pensamientos, cuando los detectas, dices, Y hay una estrategia que es muy importante, que es identificar el patrón, que es una estrategia que yo he aprendido en terapia, que yo recomiendo un montón ir a terapia. Es más, no me arrepiento. O sea, y soy fiel defendedor de ir a terapia. Porque a mí me ha ayudado a cambiar. A mí me ha ayudado a entender mi mente y sobre todo a saber que lo que hace tu mente no es para hacerte daño, sino para salvarte de lo que él cree en peligro. ¿Ok? Entonces, la primera estrategia que te quiero compartir es identifica un patrón y cámbialo por acción pequeña y positiva. ¿Vale? Y que cada vez que te digas algo negativo, que lo reformules en algo realista y amable. Como por ejemplo lo anterior que te he dicho. No es que estés mal o no es que estés tonto, perdón. Es que estás aprendiendo. Estás aprendiendo y es normal. Si tú estás aprendiendo una cosa, tú
vas a cometer errores. Y está bien, porque esos errores son los que te van a ayudar a avanzar más y más rápido porque estás aprendiendo. Y no vas a volver a cometerlo. ¿Ok? Entonces, esa es una de las estrategias. El momento donde empecé a confiar más en mí fue cuando me empecé a priorizar más. Muchas personas no aprenden a priorizarse, ¿ok? Y cuando una persona aprende a priorizarse, empieza a ver la magia en la vida. Porque le empieza a quitar el peso a las críticas del entorno, a las críticas de las redes sociales, por ejemplo. em, y empieza a entender que aquellas personas que están mal o que te critican son aquellas personas que tienen heridas internas y que la única forma de poder sanarse, según ellos, es criticando. Y no es así. Cuanto más critican y más daño hacen a las personas, más daño se hacen ellos mismos. ¿Ok? Y no entienden que tienen que ir a terapia. Y es así. La mayor parte de las cosas es a lo mejor ir con expertos que te puedan ayudar. La metáfora que he puesto aquí es cómo construir, que es como construir un puente sobre un río. No aparece de golpe, se construye tramo a tramo. ¿Vale? Y te quiero decir que confiar no es magia, es práctica constante. Un día tras otro, un día tras otro. Y celebrando cada pequeño avance. ¿Ok? Y la pregunta de Julia Suárez. ¿Por qué decidiste tomar la decisión de querer ayudar a las personas? Yo lo he dicho, pasé por ansiedad, por hipocondría, por un estado de depresión, taquicardias e hipocondría, ¿ok? Y pasé una temporada muy mala, yo creía que no iba a poder salir de ahí. Y descubrí el mundo de la terapia y después de la terapia me empecé a meter en programación lingüística a la par y me empecé a meter en crecimiento personal, lo he dicho, programación lingüística, inteligencia emocional, desarrollo personal, entender el mundo de la mente y el sacar la mejor versión de cada persona. Y dije, oye, porque si estoy notando tantos cambios, he salido de la ansiedad bastante rápido, de la hipocondría, empecé pues eso, de ese momento oscuro, a decir, oye, ¿por qué no puedo ayudar a los demás? ¿Por qué ayudar a los demás y decirles que hay una salida y que yo puedo ayudarles con esa salida? Y que quiero esas herramientas que las descubrí, compartirlas con los demás para transformar esas vidas y acompañar y mostrar esos resultados reales y que tú los puedas ver en tu propia vida, ¿ok? Y así cada día es una oportunidad para ayudar para mí y lo dicho, lo que he dicho antes, ese quererme es como recíproco, porque ayudando a los demás es como que también me quiero más a mí mismo porque sé que estoy ayudando y que soy una buena persona, ¿no? Y que cuando tú estás en ese momento oscuro y descubres esa terapia y descubres esa programación lingüística, tú enciendes esa luz en la oscuridad y sabes que hay unas, vamos a decirlo, hay unos pasos. Imagínate que tú estás en una habitación, en un cuarto o en un pasillo y tú tienes una vela ya encendida. Pues tú tienes que ir encendiendo esas velitas para tener todo el pasillo iluminado, ¿verdad? Pues es igual. Esas velitas son pasos, esas velitas son avances y esas velitas son aquellas muestras de que hay una salida. Y esa salida es, por ejemplo, a lo mejor a ti te puede funcionar ir a terapia o empezar con técnicas de programación lingüística. Y que ayudar es una elección consciente de aportar y construir una comunidad. Aquí, por ejemplo, en YouTube, en mi podcast, que por cierto, si me estás escuchando en Spotify, Apple Podcast, te quiero dar muchísimas gracias por haber estado escuchando este episodio y no olvides ponerme feedback, que estoy aquí aprendiendo, y sobre todo aquí también en YouTube. Muchísimas gracias por haber estado viendo este vídeo y no os olvidéis de suscribiros a mi Instagram, ¿ok? Lo dicho, ayudar es una elección mía de poder, mía consciente de poder aportar y de construir una comunidad fiel y que está mejorando cada día y que está luchando por salir adelante y que quiere mejorar su vida y sacar su mejor versión,
¿ok? Así que estoy muy orgulloso de que hayas tomado esta decisión de clicar en este vídeo, en este primer episodio de mi podcast de Iván Peralta, o concretamente el podcast Perfectamente Imperfecto. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. No olvides comentarme las dudas que tengas porque en el siguiente episodio del jueves te las comento y te respondo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Os quiero. Un abrazo grandísimo.